vais a poder tener la posibilidad de ver mucho más cercano, mucho más paso a paso, tener ese contacto, como nosotros lo hemos tenido en alguna ocasión. Y realmente yo creo que es maravilloso, ¿no?, el poder tener esta oportunidad de compartir profesionalmente, sí, por supuesto, pero sobre todo compartir con la persona, es lo que os comentaba también cuando hemos empezado la mañana, ¿no? Y esa parte yo creo que es fundamental para nosotros, transmitirlo a vosotros y que entre todos podamos hacer de esto algo mucho más bonito, mucho más grande, ¿no? Bueno, yo creo que es tiempo de pasar a Claro que sí. la siguiente sección, ¿no? Bueno, ayer le pudimos ver ya en su positivo, ¿no? Tenemos aquí al señor Trevor Sorbie, alguien que ha escrito... Al mismísimo Trevor Sorbie. Que ha escrito y escribe la historia de la peluquería actual de una forma muy diferente, ¿no? De su casa ha salido gente tan potente como Antoniette Benders, Eugene Suleiman, Angelo Seminara, Connell, que también nos va a estar acompañando, por supuesto. Simplemente el hecho de que durante tantos años haya marcado las pautas de la evolución de la profesión. Perdona, Susana, que me voy enrollando. Luego tienes que improvisar. El great Trevor Sorbie, que... ¿En qué idioma tengo que hablar ahora? Ah, en inglés. The great Trevor Sorbie here, who has created a fabulous stars, who is a great influence in the world of hairdressing. He's here. It's a great honour to have him here. And we've got Connell, who is one of his protégés. Y bueno, realmente el poderle tener hoy aquí, la verdad es que para nosotros es un privilegio, es un placer, es un honor. Yo creo que no hay palabras que lo puedan describir. Y sobre todo el poder tener ese contacto tan cercano, ¿no? Creo que además vamos a tener la oportunidad de ver cosas muy interesantes y de poder estar hablando de una manera fluida, que es la parte interesante, ¿no? Yo creo que Jorge además tiene ahí una espinita clavada. No, ayer lo encontré, fue ayer del show, lo que me han dicho es sobre lo que dije de Trevor Sorbie, que bueno, que es verdad. Es un referente, está claro, y era el sitio donde yo me hubiera gustado trabajar cuando fui allí. Pero claro, hablaba inglés como hablaba y no había manera de trabajar allí. Y bueno... Dale tiempo a Susana, Well, it was always Jorge's dream to work for Trevor Sorbie, but he didn't have the English at the time, and now he has contact with Trevor Sorbie directly. Y bueno, pues imaginaros, es un auténtico placer poder estar aquí tan cerca de Connell y de Trevor Sorbie, y bueno, creo que es un momento mágico también para vivir hoy. Y nada, sin más, dar la bienvenida a Connell. Yeah, thank you. Bienvenida. Bueno, os dejamos con todo. That was the first. Eso fue la primera vez que me ha pasado. Sí, me interesa. Okay. Right. So, if anybody was at the show last night, they saw that I began Rami's haircut. Si alguno de vosotros estuvo ayer en Show Positivo, ¿viste lo que hizo aquí con Romain? And I wanted to bring Rami back today and just show you the development of the cut. Y ha querido traer a Romy otra vez para desarrollar aún más el corte. If I could just ask for the image on the screen, please. Si podemos ver la imagen en la pantalla, por favor. No, not this one, that's a video. Esta no, es el vídeo. Just an image, please. Una imagen. She looks exactly like this. Está exactamente así. Hay una imagen así.
Vamos a Okay, imaginar. so we did a shoot with Rami a couple of months ago, and I wanted to share the image with you to show you the direction that I'm going to be going in with this look. Hicimos una sesión de fotos con Romy hace un par de meses y quería mostrar la imagen para que lo vierais. I'm here again. Estamos otra vez aquí. Okay, so I'm going to begin the haircut and then we'll see the image in a little bit. Voy a empezar y seguramente que lo veremos. So, there we go. Ahí está. So with Rami's haircut, I'm going to be doing it a lot by instinct rather than technique. Lo que voy a hacer en este corto es mucho por instinto más que técnica. And I think I can do that because she has such nice hair, she's got such a nice face, and it gives me the freedom to kind of really go with, not with my head, but with my stomach, if that makes sense. Ya. Y creo que lo puedo hacer porque tiene un cabello tan bonito, una cara tan bonita que yo creo que puedo cortar con el instinto, o sea, con lo que me dice el instinto y en vez de con la cabeza. And that's what we did for this photograph with Rami. Que es lo que hicimos aquí en la fotografía esta con Romy. When you work with Rami on a photo shoot, she has some fantastic poses. She's a great model for photography, and you can see with this one it's. Trabajando con Romy es fantástico porque tiene unos poses fantásticos como podéis ver aquí. We were doing this shoot for a brand, and the brand's quite a commercial brand, so this is quite unusual for them. But when she threw her arms up like this, we felt it looked like a Roxy Music poster or an album sleeve from David Bowie. I felt like she just had a certain movement to it. La sesión de fotos era para una marca muy comercial, pero cuando hice el pose este, pues parecía como algo de un álbum de Roxy Music o David Bowie, algo así. So I was talking last night about creating characters. Ayer hablé de crear personajes. And it's something that I really strongly believe in. I think not to just put the haircut on any girl, and to do this, I like to write a little script. If I get an idea, I write a little script of who I think the person would be that would wear this haircut, why she would work it, where she might work, what music she listens to. It helps me picture. Y me parece muy importante esto de crear personajes, entonces cuando veo una chica, pues yo escribo un guión, me imagino cómo trabaja, qué música le gusta y me hago así un guión que me ayuda muchísimo a crear el personaje. Because I think, you know, we teach a lot in the academy at Trevor, Sorbie, and I teach a lot of the assistants. And hago mucha formación en la academia de Trevor, Sorbie. And what I try and teach is to approach every haircut like a design problem. Yo lo que enseño es como a enfocar cada corte como si fuera un problema de diseño. Because I think any designer, whether you're designing a haircut, or you're designing a water spray, or a market, or a vacuum cleaner, cualquier diseñador que esté diseñando un corte de pelo, una botella de agua, un mercado, lo que sea. I think every designer, they have a budget. Cada diseñador, claro, tiene un presupuesto. They have a material. Necesita una materia. A client. Un cliente. A time limit. Claro, un tiempo límite de entrega. And they use their skills and their creativity and their training to solve that design problem. Y utilizan su creatividad y sus habilidades para evitar cualquier problema de diseño. And I think that the second I started to think about cutting hair or dressing her as a design problem, it made my day so much more fun. Y cuando yo enfoco un corte de pelo, un styling como un problema de diseño, hace que mi trabajo sea mucho más divertido. Because I stopped thinking about each client as a technique. Porque ya no pienso como cada cliente como una técnica. You know, people say, oh, I have a long layering, or I have a graduated bobbing. And I think that's just a technique, it isn't a haircut. Por ejemplo, cuando alguien dice tengo capas o tengo como una graduación, es una técnica, no es un corte en sí. And I think that those techniques are just one little tool that you put together to make the whole
design and make the whole design problem. Y esas técnicas son una herramienta que hacen hacer el producto genial, transforma solo una parte del producto final. So you can see how now Rami's hair is just developing that she has the little plait cut that I did last night, so she can show that off if she wants. But she's got such good hair that when you put this deep texture in, I want her to, how can I say, I want there to be no right or wrong way for her to style it. Estoy texturando el cabello, como podéis ver, y lo estoy haciendo en forma de que no vaya a haber una forma correcta o incorrecta de llevarlo, porque como lo que hice ayer se puede ver, se puede cubrir. So I'm just getting Rami to stand up just because I want to cut on a higher level more than this. La pone de pie a Rami para que pueda verlo así, lo ve mejor, así a nivel del ojo. I've started to working on a project back in London of photographing my own work. Estoy trabajando en un proyecto en Londres de fotografiar mi propio trabajo. And the reason I'm doing this is because I've got a little frustrated with the normal way of photographing collections. Y lo hago porque me estaba un poco frustrando de la forma normal que estaban haciendo colecciones, fotografiando colecciones. Because what I found is, you know, we arrive on a shoot and, you know, we pay a photographer and we pay for styling and makeup. Lo que estaba encontrando es que llegamos a un sitio, pagamos el fotógrafo, el styling, el maquillaje. And then we obviously, because we've invested this money, we have as many models as we can get. Y claro, como hemos invertido mucho dinero, pues conseguimos muchos modelos. So then we're stuck to a time limit all the time, and we're rushing the models. I felt, for me personally, you know, you have an hour for this model, an hour for this model, an hour for this, and I felt it wasn't. I think there was a better way to go about it to get a better result. Y me veía un poco sujeto a tiempos, que teníamos que hacer este modelo en este tiempo, en una hora, y yo pensaba que había otra forma de hacerlo mejor para conseguir resultados mejores. And the reason that I thought this was, you know, I'll watch a lot of documentaries about musicians and film directors. Yo veo muchos documentales sobre directores de cine y de música. And what I found was that a lot of the people that I look up to in those industries, they talk about creating maybe the introduction to a song, maybe take them 2 weeks to listen to, and they constantly keep developing and developing it. Y esta gente que admiro del mundo del cine y música, pues hablaban de que, por ejemplo, para hacer una introducción a lo mejor se tardaban 2 semanas y añadaban, esa palabra que no me salió ayer, aportaban más cosas. Or a film director might take, you know, 3 weeks on just shooting one particular scene. Un director de cine a lo mejor tarda 3 semanas en solo hacer una escena. And what I found was that I want to eventually get to a point where I can just photograph my own work and spend 1 whole day on one model, or maybe 2 whole days on one model, just getting one look. And I think I'm a long way away yet from my photography being the right level, but I think when it is, it'll be great to be able to get an idea and spend the time to just one idea at a time. I think there's a lot more to explore when I do it that way. A mí me encantaría llegar a ese punto de tener, por ejemplo, a lo mejor un modelo y un look y estar un día entero creando el look que yo quiero conseguirme. Es a donde aspiro a llegar. So you can see with our wig. Okay. No, sí, ahora sí. And she can show off the flat cut if she would like to. Y puede mostrar el corte que hizo ayer si quiere. Or she can keep it covered by bringing it the other way. O lo puede cubrir. And then we just graduated the back in this morning just so it has a nice line flowing through there. Ya veis la graduación aquí. But it's great working with someone like that. She's got the character and the personality and the confidence to show it off, but also she's got beautiful hair that
it makes my job a lot easier. It makes me look good. Ella tiene la personalidad y todo para llevar un corte así, un pelo estupendo, hace que mi trabajo sea fácil. Esta es Alice. If I could get the next image up for me, please. La próxima imagen sí puede ser. I've worked with Alice also a couple of times because when I find a model that I like not just the face but the personality of, I like to kind of keep a relationship going with them and help develop their looks along the weeks and the months and the years. He trabajado con Alice un par de veces porque cuando encuentro un modelo que me guste, no solo los rasgos faciales, sino también la personalidad, me encanta trabajar con ella y ver la evolución en meses, años y crear una relación. One thing that I have been working on at the moment is combining her dressing with her cutting. Una cosa que estoy combinando últimamente es corte de pelo con estilismo de pelo. And you can see, this is Alice. Esta es Alice. We photographed this in March. Esto fue en marzo. And this was the first photograph that I took. Y esta es la primera foto que yo he tomado de mi trabajo. The reason that I've been combining her cutting and her dressing together La razón por la cual estoy combinando corte con estilismo de cabello is because I think, you know, we're in a time that everyone is trying to do something new and everyone is trying to think of something different. Estamos en unos tiempos donde todo el mundo está intentando crear algo nuevo, hacer algo diferente. And what I found was that obviously there is infinite amount of dressings and there's infinite amount of haircuts. Hay cortes y estilismos infinito número. But what I found is when you combine them together, there's no limit to it. There's so many different concoctions to explore. Donde si los combinas los dos, pues ya es un número ilimitado de lo que puedes crear. So one of the rules that I found when doing that Una de las reglas que he visto al estar creando esta combinación is to make sure that if you're going to have a very structured, clean haircut, the dressing has to be quite messy and quite knotted. Or vice versa, if you're going to have a very smooth, clean dressing, then the haircut needs to be quite textured and quite choppy. Lo que he visto que si por ejemplo hago un corte muy estructurado, entonces el estilismo es un poquito más desenfadado, o al revés, si hago un corte un poco más desenfadado, así un poco más menos estructurado, pues más pulido sería el estilismo. Because if you don't do that, and everything is too sculpted, and say the haircut is clean, and then it was a very smooth dressing, it looks a little bit too old-fashioned, a little bit too dated. Por ejemplo, si es todo muy estructurado, el corte, el estilismo, pues a lo mejor pues da la sensación de ser algo muy así anticuado, ya un poco desfasado. So yeah, I always like to combine the two. Por eso me gusta combinar las dos. So with Alice's hair, Con el cabello de Alice, I'm just going to put this clean line in the side. voy a cortar aquí una línea así muy limpia. And then we're going to go in and get a really messy couple of knots in the back. Después en la parte de atrás voy a poner unos nudos así desenfadados.
I'd encourage everyone to go away and have a little play with it because there is so many different concoctions to work to. It's a lot of fun to try and develop something new. Yo os lo recomiendo, de hecho, combinar el corte con un estilismo y variar. Es muy divertido. And when you get it right, it just, for some reason, it just seems to feel right for 2017. It's got the right amount of like rawness and texture to make something look a little bit different than what's normal going on in the hairdressing industry. Y es algo para este año 2017, algo muy bonito esta combinación, que tiene la sensación de que es algo que pega. So I'm just going to finish off sharpening this line, and I really want to make it quite square through the side so it opens up the face shape. Quiero que sea muy recto aquí en los laterales para abrir un poco la cara. So just put that line quite square, and it drops right in on the cheekbone. ¿Veis cómo es muy así, muy recto y va sobre el pómulo? Okay, so you'll notice that I've left a little bit of hair here and a little bit of hair here. Os fijáis que aquí he dejado una sección en los dos lados. And the reason I do that is because I just razor this little panel and this little panel. Because you can see on the picture, I like to just sweep this kind of connects the dressing into the haircut. Eso como hace la conexión entre el estilismo atrás con el corte y uso la navaja. Now, when we tie the haircut, we're going to, again, there's no rules with this. We just want to make it look really knotted. Well, as I said, I like to create characters. And this character, when I was talking about it, I wanted it to look like she'd been in a nightclub and it was very greasy and she just tied it up naturally herself. A la hora de hacer así los nudos no hay como reglas, como os dije, me gusta crear así personajes y yo el personaje que creé para este corte y este estilismo era una chica que estaba en una discoteca y que se había así recogido el pelo ella misma. I want it to look like she's coming home, not going out. Y además quiero que parezca que se va para casa ya, no que va a salir, o sea, ese look de ya final de noche. Okay, so you can see here, all I'm going to do, just this one section, start here, and then just razor that. ¿Veis cómo hace esa sección con la navaja para conectar? It's a little detail, but it goes a long way. You can see on the image how that it just starts strong, and then there's a little bit that sweeps back. Es un detalle muy pequeño, pero veis el efecto que hace, que es muy potente. And it stops it looking just like two separate hairstyles. Y así no parece dos partes totalmente diferentes, separadas. Okay, so I just need to bring my assistant on to the tie for me. Vamos a invitar al ayudante. ¡Oh, Trevor! ¡Uy, vaya de lujo! What I'm putting in the hair is just olive oil. It's just an olive oil spray. El pelo solo está aplicando aceite de oliva. So you can make your chips and you can do the hairspray. Podéis hacer las patatas fritas y el peinado a la misma vez. Okay, so like I said, I'm just going to follow the line of the haircut. So the haircut starts here, goes up, and we're just going to take a very, very messy knot. Como veis, va a seguir la línea del corte y va a hacer un nudo así, muy así desordenado, digamos. You see how this little piece of hair now is starting to sweep? ¿Veis cómo va hacia atrás ese panel que había cortado con la navaja? It's a little detail, but details matter, right? Es pequeño, pero para él los detalles son lo que hace grandes cosas. And
then we're just going to double this back around. Vamos a hacer otro nudo. Like I was saying, you can see how it's very, very messy. There's no kind of cleanness sort of thing, because the character that I'm trying to create wouldn't have known how to do it. And it takes a long time to try and learn not to do what you've been taught, which is make it clean and make it tidy. Como dice, lo hace desordenado porque el personaje que creó era una persona que no sabía lo que hacía. Y es a veces muy difícil hacer algo en contra de lo que han enseñado a hacerte. And then we're just going to go right into the neck. La nuca ahora. And then just double it back around. Y otra vez otro nudo hacia atrás. I'm only holding a ponytail, and I'm actually quite nervous because Trevor's doing this. Estoy muy nervioso porque está aquí Trevor conmigo y solo estoy haciendo una cola de caballo. Okay, and because I want it to look quite raw and to look quite like she's doing it herself, I don't know that we can see this, so I'm going to leave some of the elastic. Porque quiero que sea totalmente separado. Y veis cómo conecta esa parte con la parte de atrás. De perder la compostura. La clase, sí, sí. I like very soft, dewy makeup, but it isn't good for the hair on the face. Me gusta mucho el maquillaje así suave, pero no es muy bueno para el cabello porque lo engrasa. And so you can see through here as well how that just connects in through that. ¿Veis la conexión esta? Casting you out. Okay. So that is the haircut in the geometric knot. Esto es con la... Okay. You need a microphone. We won't be able to translate that. Do we have an extra one? Trevor and I would just like to show a few videos from our new collection. Los vídeos de nuestra colección, Trevor y yo. So, have we got the sound on the video? ¿Tenemos sonido en el vídeo? This haircut just came from what I discussed on stage last night about the scarf falling over the top of it. La inspiración fue lo que habló ayer de la chica con la bufanda de seda que estaba protegiendo el pelo del labio. And then we'll have the next one. We just wanted to share a couple of videos because
Trevor and I were saying it's very important to not just show someone an idea, but also show the process behind it. Because I think once you understand the process, it makes it much more interesting and much more inspiring, hopefully. Para Trevor y para Tom le parece importante mostrar la inspiración detrás de todo, cómo llegó a ser todo. Vamos a mostrar unos vídeos para enseñar. Okay, so we'll play the next one. La próxima. Esto fue diseñado por una de nuestras colegas que trabaja en el salón de Manchester. And she used the designer Iris Van Herpen, who designed that dress. She saw the dress and it gave her the inspiration to go on and create something that in her. Y cogió la inspiración de la diseñadora Iris de ese vestido, de ahí creó ese diseño. We'll just play one or two more. We don't want to play more. Uno o dos más y ya está, para no hacerlo muy largo. Do you like Put your hand inside my big black world, I can still help you. See the sky like boom, that funky shit gets honey came fly, no divine, that's fine, cause he can't see you. Who's our head of colour for the company, and he uses projection. He's playing around a lot at the moment. He noticed we had a meeting, and he walked in front of the projector, and it hit him, and so then that sparked that. Ese es el colorista, el director de color, y él trabajó mucho con proyecciones, y al ver una proyección y los dibujos que hace, pues cogió la inspiración para este cabello. The next video. That was our colleague Zach, and he was in the gym. As you can see, he likes to go to the gym. Este es un compañero Zach, como lo podéis ver, le gusta ir al gimnasio. And he was running on the treadmill, and there was a music video, which was the one in the beginning, and the girls in the video had light tubes in their hair. Y él vio un vídeo y había unas chicas que estaban haciendo algo con estos tubos de luz.
and that sparked his mind to, he came into the meeting and he made a tube and he pushed it into some hair and he said, I'm going to paint colour where the light's pressed. Y ahí dio la inspiración de poner los tubos en el cabello y ahí poner el color. Thanks. Muchas gracias. So we just wanted to share with you a couple of videos from the collection because Trevor always says it's not just enough to see something. You want to know the story behind it, don't you? Queríamos mostraros unos vídeos porque Trevor siempre dice que no es solo suficiente verlo, pero ver lo que hay detrás. When I talk to the press, which is quite often, they ask me one question more than any other question, and that is, where do you get your inspiration from? Cuando hablo con la prensa, que es muchas veces, me preguntan siempre la misma pregunta, ¿de dónde coges la inspiración? There is not one answer to that, and it's a very difficult question to answer. No hay solo una respuesta para esa pregunta y de hecho es una pregunta muy difícil de contestar. But having said that, it's all about being aware and looking for ideas. Pero dicho eso, pues realmente se basa en ser consciente y buscar ideas. And for example, even this morning, Tom was cutting the blonde girl's hair. Hoy, por ejemplo, esta mañana, pues Tom estaba cortando la chica rubia, Romy, And as the hair was falling, it landed on a black towel. y al caer el cabello, pues caía sobre la capa negra. And I said to Tom, look at that hair on the towel. Y le dije a Tom, mira ese cabello era una toalla. And it just looked like, you know, when a firework explodes, Y era como, ¿sabes cuando un fuego artificial pues así explota? it just looked really good. And I said to Tom, put hairspray on that and let's have a look. So he sprayed it, and it, how would you say, how would you word it? I think you're right. It kind of had just like a spark. Yeah. It looked like a spark of that. Yeah. Y le dijo a Tom, pon un poco de laca. Entonces Tom lo puso la laca y es lo que dijo Trevor. Era como una chispa, era un efecto chispa. And I personally could see hair doing that. Maybe it would be hair pieces, not the own hair, but I could see this beautiful, sparkly kind of hairstyle. Yo veo que eso se podía aplicar en el cabello, a lo mejor una pieza así con brillo, con chispa. So ideas are all around us. I mean, if you look at plants, for example, or fabric, for example, anything that sparks something in your mind. Sí, ideas nos rodean en todo, podemos ver plantas o tela, siempre hay cosas, fuentes de inspiración. Because, again, for example, Vidal Sassoon used architecture to be inspired by, and that's why and how he created these strong, hard lines. Por ejemplo, Vidal Sassoon vio la inspiración en la arquitectura, por eso tiene estas líneas muy marcadas en sus cortes. So, ideas come from wherever. It's up to you to look. When I'm walking around, I feel like I've got a little antenna on my head, and it's always on. Las ideas están en todos los sitios, como dice él dice, yo cuando voy por ahí pienso, es como si tengo una antena que siempre está encendida, en alerta. And that's how my mind works. It's very simple, but it's got me to where I am today. And I don't want to be Y eso es como funciona mi mente y es algo muy simple, pero es así como he llegado a donde estoy hoy. Y I had to do an interview the other day with a hair magazine, and they said, can you give some good advice to young people?
El otro día di una entrevista, di una entrevista en una revista de moda y me dijeron, ¿qué consejo puedes darle a la gente joven? And my answer, quite simply, was I'm not interested in what I know, because I know that. I'm much more interested in what I don't know. Y yo le dije, realmente no me interesa lo que sé, porque lo sé, me interesa mucho más lo que no sé. Listen, guys, I'm 68. I'm years young. Yo tengo 68 años, soy así de joven. My body, I can't do anything about. No puedo hacer nada sobre mi cuerpo físico. But I can keep my mind young. Puedo mantener mi mente joven. So, I hope you've enjoyed Tom. Tom is my artistic director, and I have produced many top hairdressers over the years. Tom es mi director artístico y yo he creado a muchos artistas en los años. People like Eugene Solomon, Como Eugene Solomon, Angelo Seminara, Angelo Seminara, Brooks and Brooks, Brooks, Antoinette Binders. Antoinette Binders. They've all been artistic directors for me, and I like to think, look, my name might be above the door, but I don't keep people down, I push them up. And that's my way of growing people. If you keep people down, you're going to lose people for a start, and you're not going to grow. Su nombre sí está encima, pero es su gente. Él no quiere mantener que estén ahí abajo, quiere que huelan, porque así tú también creces como persona, porque si mantienes la gente ahí abajo, tú tampoco creces, y él quiere que huela la gente. So Tom is my new protege, and in a very short space of time, you will see that name go that way. Vais a ver que Tom que va a subir así. His name will go that way. My name will go that way. Él va a ir así, yo así. Before we finish, I just want to say a big thank you to everyone at X-Presion, because it's been such a slick setup this weekend, and I really admire what these guys do. Quiero darle las gracias a X-Presion porque ha sido fantástico, ha ido todo sobre ruedas y realmente admiro muchísimo el trabajo que hacéis, chicos.